Mientras tanto en el mar, en el palacio del dios de los mares conocido como el poderoso Poseidón. El dios Poseidón se encontraba muy desconcertado mientras analizaba detalladamente su cuerpo. Notaría que algo andaba mal, había algo diferente, hasta que finalmente se daría cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué me está pasando? ¿Qué rayos le sucede a mi cuerpo? Puedo notarlo, puedo sentirlo, mi fuerza se ha ido, mi velocidad también. No solo es eso, mi poder se ha ido. ¿Por qué me está pasando esto? Se diría Poseidón quien empezaba a perder los estribos hasta que recordaría un detalle muy fundamental. Ahora lo entiendo todo, esto es un castigo, el Señor me dijo que habrían consecuencias y me ha arrebatado mis poderes. ¿Por qué mi padre haría algo así? Mi inmortalidad se ha ido, soy débil como los mortales, esto es mi castigo. ¿Vivir como un mortal? No, esto no me puede estar pasando a mí, se diría Poseidón. Ahora nos situamos en otra parte del planeta, en el campo de entrenamiento del dios de la personificación de la fuerza o conocido como el dios Hércules, el más fuerte entre sus hermanos. Así que aquí estás, me han informado que has estado entrenando sin tomar descansos, eso es excesivo incluso para ti, diría Loki. ¿Qué pasa? Vaya, ¿eres tú, que deseas Loki? Diría Hércules. Debes tomarte un respiro Hércules, tu cuerpo necesita descansar, diría Loki. ¿Para qué? Somos dioses, ¿lo olvidas? Somos inmortales y puedo entrenar sin tomar descansos, aunque me vendría bien un compañero de entrenamiento si te interesa, diría Hércules. No quiero ser tu compañero de entrenamiento, pero deberías descansar mentalmente, pero lo más importante, ¿dónde están tus vestimentas? Diría Loki. Sobre eso, resulta que mis prendas se desintegraron de tanto entrenamiento, pero eso no viene el caso, y bien Loki, ¿qué te parece ser mi compañero de entrenamiento? Eso me ayudaría a mejorar mucho más rápido, diría Hércules. La última vez que tuviste un compañero de entrenamiento le rompiste el brazo a Baldur, eres demasiado fuerte para tener un compañero de entrenamiento, pero estoy aquí por órdenes específicas del Señor, diría Loki. Vaya. Entonces me prepararé, tengo años que el Señor no me asigna una misión, supongo que debe ser importante, diría Hércules. Estás en lo correcto, pero primero debo darte las indicaciones, diría Loki. De acuerdo, dime de qué trata esta misión, diría Hércules. Te veo muy ansioso, por lo tanto no voy a perder el tiempo más, debes ir al mundo mortal en busca del dios demonio puro, ya lo conoces porque se trata de Hades, encuéntralo y ya sabes lo que debes hacer, diría Loki. ¿Algo más? Diría Hércules. Eso no es todo, también tendrás que ir por el dios dragón Son Goku, debes aniquilarlo y recuperar la Super Dragon Ball, esas son las órdenes del Señor, diría Loki. Espera un momento, esos nombres los reconozco, esos dos sujetos estuvieron aquí, luché contra uno de ellos, diría Hércules. Lo sé, Son Goku fue el que te hizo sangrar por primera vez, diría Loki. ¿Por qué el Señor querría ver muertos a esos dos? Créeme, Goku y Hades no son un peligro para nadie, diría Hércules. No cuestiones las órdenes del Señor, eso ha sido todo, te dejo Hércules, sé que no fallarás, eso lo más lógico, una cosa más, recuerda descansar mentalmente, todos los necesitamos, incluso el dios más fuerte, diría Loki y se retiraría del lugar. Parece que esas Super Dragon Ball que mencionó Loki debe ser importantes para que el Señor las quiera en su poder, que fue lo que hiciste Son Goku, eres el primero que logró hacer una hazaña como esa, hacerme sangrar, nadie lo ha conseguido pero tú lo hiciste, supongo que tendré una revancha, se diría Hércules y en ese momento una nueva vestimenta había cubierto su cuerpo. Estoy listo, solo espero que Goku se haya vuelto mucho más fuerte, al igual que ese demonio Hades, será interesante volver a enfrentarte Goku, se diría Hércules. Ahora nos situamos en el multiverso mortal, más específico en el mundo celestial, inframundo. Goku, has vuelto, vaya, realmente has vuelto, pero estás bien, diría Némesis. No te preocupes, estoy bien, pero lo más importante, tengo la Super Dragon Ball, diría Goku mientras tenía una sonrisa. Vaya, eso es increíble, realmente podrás traer de vuelta a mi hija a la vida, pero ¿en dónde está Hades? Diría Némesis. Se fue lejos, mencionó que le gustaría pasar su vida solo lejos de todo, diría Goku. Eso es muy triste incluso para él, diría Némesis.
Supongo que todos tomamos una decisión al final, diría Goku. Si tienes razón, pero ¿en dónde están las Super Dragon Ball? Diría Némesis. Descuida, están en un lugar seguro, aparentemente mi cuerpo las absorbió, porque soy el guardián de las Super Dragon Ball, en otras palabras el dios dragón, diría Goku. Eso es increíble, me alegra mucho que hayas regresado a salvo, diría Némesis. No fue fácil, pero ya es hora de traer de vuelta a mi esposa, ¿no lo crees? Diría Goku con una sonrisa. Sí Goku, estoy de acuerdo, diría Némesis. En ese momento Goku cerraría sus ojos, mientras su cuerpo entraba en una máxima relajación y su mente en una máxima concentración. Siento un poder increíble proviniendo de su interior, es un poder descomunal, es increíble, se diría Némesis. Los minutos iban pasando, Goku aún mantenía esa postura relajada, hasta que este finalmente abriría los ojos, mientras tenía una mirada de derrota. ¿Qué sucede? ¿Lo has conseguido? Diría Némesis. Es difícil decir esto, Némesis, pero parece que si traigo a la vida a mi esposa ella no será la misma, no recordará absolutamente nada, esto es el precio a pagar, realmente no sé qué hacer, diría Goku con una mirada baja. Vaya, eso me ha tomado con la guardia baja, no sabes cuánto amo a mi hija y cuando recibí la noticia de que la había perdido me dolió mucho, pero al final el dolor sana y tenemos que vivir con eso. Luego mencionaste que existía una oportunidad de traerla a la vida, eso me dio esperanzas, pero en el fondo de mí sabía que esto no podría ser del todo bueno, lo que quiero decir es que estoy segura que mi hija no querría verte sufrir, diría Némesis. ¿Qué es lo que tratas de decirme, Némesis? Diría Goku. Si la amas entonces déjala ir, es duro pero al final esto habría querido mi hija, la conozco muy bien, diría Némesis. Goku no diría nada, nada más tenía una mirada baja, había hecho hasta lo imposible por intentar revivirla, pero todo en la vida tiene un precio, pero lo entendería, su esposa había pasado por mucho y ahora no había duda de que ella ya se encuentra en un lugar mejor, por lo tanto finalmente tomaría una decisión. No importa qué decisión tomes al final, pero estoy contigo, diría Némesis. Antes que Goku pudiera dar una respuesta, en ese preciso momento un resplandor aparecería en todo el inframundo al punto que rocas saldrían volando y el suelo se agrietaría debido a la presión que se podía sentir. ¿Pero qué rayos? No puede ser, me han encontrado, pero oculté mi ki lo más que pude, diría Goku quien estaba realmente impactado. ¿Qué sucede? ¿Qué es todo esto? No hay que ser un genio para saber que esto es realmente malo, diría Némesis. Lo es, por eso te pido que te vayas, reconozco ki y es el dios puro más fuerte, créeme cuando digo que es peligroso, diría Goku. Significa que él proviene del mundo de Zeus, es uno de sus hijos, diría Némesis. Sí, por eso te pido que te vayas y no regreses por un tiempo hasta que sea seguro, regresa a tu universo, no te preocupes por esto, lo resolveré, diría Goku. Vamos Goku, yo te pido que no seas tonto, dios proviene del mundo de Zeus, tú solo no podrás y por eso debo quedarme a ayudarte, ya perdí a mi hija y no te voy a perder a ti, diría Némesis. Si en verdad quieres ayudarme te pido que por favor te vayas, puede que no lo creas ahora pero derrote en un vuelo al dios Poseidón, tengo el poder para enfrentarlos, ahora vete, diría Goku con una mirada determinada. Está bien, tú ganas esta vez pero prométeme que tendrás cuidado, pelea con todas tus fuerzas, fueron las exclamaciones de la diosa Némesis y desaparecería de un veloz resplandor. Te lo prometo Némesis, daré todo de mí si es necesario, porque sea lo que viene Hércules, se diría Goku. Entonces entre las sombras el dios Hércules finalmente se dejaría ver, el dios más fuerte quien estaba listo para cumplir con las órdenes del señor. Nos volvemos a ver las caras Hércules, diría Goku con una pequeña sonrisa. Guerrero Son Goku, diría Hércules mientras tenía una mirada tranquila. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles puros, en el reino del señor Zeus. ¿Alguna novedad sobre la misión de Hércules? Diría Zeus. Salió del planeta hace una hora, Hércules se toma muy en serio sus misiones y siempre termina rápido, en esta ocasión no será la excepción, diría Loki. Perfecto, allá afuera no hay nadie que pueda hacerle frente a Hércules, aquí ni siquiera sus hermanos salen ileso una vez que entrenan con él, diría Zeus con una sonrisa. Siempre me he preguntado eso señor, diría Loki. ¿Qué cosa Loki? ¿Qué refieres a su fuerza verdad? Diría Zeus.
Sí señor, he visto algunas hazañas de Hércules en el pasado, lo vi cargar un multiverso entero, también lo vi derrotar a un ejército de dioses supremos él solo, pero nunca ha sido derrotado y me pregunto de dónde proviene toda esa fuerza, no parece tener límite la fuerza de Hércules, diría Loki. Eso es un misterio incluso para todo aquel que desea derrotar a Hércules. Como verás, la fuerza de Hércules proviene de su orgullo como guerrero, su fortaleza, su mentalidad, su espíritu de lucha, su voluntad de hierro de querer hacerse más y más fuerte. Puede que no lo creas, pero Hércules protege a los mortales. Nadie sabe de esto, pero Hércules vivió como mortal hace millones de años. Me pidió cómo era la vida de un simple mortal y lo experimento por él mismo. Lo envié a un planeta donde habita la raza humana. Él convivió con ellos. Con su convicción y fortaleza detuvo muchas guerras en ese planeta. Los humanos se matan entre sí y no son como otras razas. Solo Hércules logró comprender la mente de los humanos. Para cuando regresó, Hércules era diferente, había obtenido una fuerza ilimitada. ¿Ahora lo comprendes?, diría Zeus. Vaya, eso nunca lo supe, con que Hércules nunca fue así de fuerte. Ahora tiene sentido todo, diría Loki. Correcto, Hércules es la personificación de la fuerza, un dios invencible. Ni siquiera tu hermano mayor Hades logró igualar la fuerza de Hércules, pero hubo uno que sí, tu hermano Erebos, el dios de la oscuridad, diría Zeus. Regresando al mundo celestial, en el inframundo. Hay algo diferente en Hércules, su mirada es diferente aunque parezca la misma, también su postura es diferente a cuando me enfrenté a él en el mundo de Zeus. En sus ojos veo fuego, es como si estuviera decidido en acabar conmigo, así que esta es la diferencia entre pelear por diversión y cumplir una misión de Zeus. Tendré que ir con todo, se diría Goku. Antes que esto acabe, soy un dios justo, te doy la oportunidad que uses tu máximo poder, te pido que por favor no te contengas por nada del mundo, demuestra de lo que estás hecho, diría Hércules mientras empezaba a desprender un instinto asesino. Incluso en esta situación Hércules es amable, no hay duda de que es diferente a los demás dioses y ángeles, fueron las exclamaciones de Goku y este finalmente accedería a su poderosa transformación, este había desatado el poder del dios dragón. Perfecto, es hora de trabajar, se diría Hércules y este comenzaría a desprender una poderosa aura de ki. Puedo sentir su instinto asesino y admito que es aterrador. De ser un dios pacífico paso a ser un dios destructor. No hay duda de que debo pelear con todas mis fuerzas, pero mi conciencia me dice que no tengo oportunidad de ganar, pero solo hay una manera de saber si puedo salir vivo de esto, se diría Goku y este se preparaba para atacar. Entonces el dios Hércules a una velocidad legendaria se colocaría a centímetros de Goku, quien este había hecho uso de una velocidad cegadora para los ojos de Goku. Lo tengo justo enfrente, debo aprovechar cualquier oportunidad, fueron las exclamaciones de Goku y este con todas sus fuerzas le lanzaría un puñetazo a Hércules en toda la cara. Una poderosa ráfaga de viento se daría al punto que destrozaría el suelo, pero el golpe no le había afectado en lo más mínimo al dios, incluso ni siquiera Goku fue capaz de mover al dios. Está demostrando superioridad, pero no debo retroceder, fueron las palabras de Goku y este le acertaría una potente patada al dios en el cuello. Más ráfagas de viento se darían al punto que se formaría un tornado, pero aún así el golpe no había hecho retroceder al dios Hércules. No puedo creerlo, lo he golpeado con todas mis fuerzas y no se ha inmutado, ni siquiera ha dicho una palabra desde que inició la pelea, se diría Goku. Hércules no diría nada, este nada más tenía una expresión tranquila, pero tenía una mirada penetrante dirigida hacia el dios dragón. No hay duda de que trata de intimidarme con su superioridad, pero si cree que voy a bajar los brazos está equivocado, fueron las exclamaciones de Goku y este de inmediato se colocaría a centímetros del dios con una lluvia de puñetazos y patadas con todo el poder que tenía dispuesto a volver a sangrar al dios. La ráfaga de puñetazos y patadas no tardarían en impactar en todo el cuerpo del dios al punto que todo el inframundo comenzaría a ser sacudido ante la fuerza de los golpes de Goku. Goku con todo su gran poder no dejaba de golpear a Hércules por todo el cuerpo sin contenerse, este sabía que sus golpes no le afectaban al dios, pero aún así no se daba por vencido. Hércules seguía de pie en el mismo lugar, este seguía teniendo esa expresión de tranquilidad en su cara mientras ráfagas de golpes impactaban en su cuerpo. No solo era el inframundo, sino que todo el multiverso celestial era sacudido ante la fuerza del dios dragón, quien no dejaba de lanzar puñetazos y patadas al dios Hércules, pero nada surgía efecto, el suelo se agrietaba y los escombros saldrían volando por los cielos, los tornados que se formaban provocaban mucha destrucción.
pero finalmente todo el caos se calmaría debido a que Goku se había detenido, había dejado de intentar derrotar al dios, este no entendía cómo existía alguien más fuerte que el propio Poseidón. Veo que ya lo has comprendido, diría Hércules. Te ves muy feliz, pero no es así, aún no he dado todo de mí, incluso usando el Kaioken por 50 no fui capaz de hacerte algún daño, pero aún no he usado mi ataque final, diría Goku. Entonces adelante, estoy esperando, diría Hércules con una mirada seria. Entonces Goku llevaría ambas manos a la cintura mientras comenzaba a reunir una cantidad de energía impresionante. Un ataque de ki final, esto me recuerda a nuestro primer enfrentamiento, diría Hércules. Goku ya se encontraba listo para lanzar el poderoso Kamehameha, este había hecho uso del Kaioken para hacer que el ataque sea 50 veces más poderoso y destructivo que el de la última vez. Te tomaste muy en serio la batalla, eso es lo que estaba esperando, adelante, te prometo que no me moveré de aquí tal como en nuestro primer enfrentamiento, diría Hércules. En nuestro primer enfrentamiento no recibiste mi ataque a quemarropa, sino que explotó en toda tu cara, pero esta vez lo recibirás de lleno, me pregunto cómo será el resultado final, diría Goku quien ya estaba listo para arrojar el Kamehameha. Hércules esta vez no diría ni una palabra, le lanzaría una mirada retadora a Goku, haciéndole saber que estaba listo para recibir su ataque final. Si esto no le ocasiona algún daño a Hércules entonces estoy muerto, esto es mi último recurso, ya no tengo ese poder con el que fui capaz de hacerle frente a un dios puro, no recuerdo nada de la batalla contra Poseidón y todo por Hades, pero no soy de los que se rinden, fueron las exclamaciones de Goku y finalmente lanzaría el Kamehameha donde de inmediato iba rumbo hacia el dios Hércules. Eres un mortal que ascendió al siguiente nivel hasta transformarse en un dios, no cabe duda de que eres un guerrero excepcional Son Goku, demostraste de lo que eres capaz y por eso te admiro, diría Hércules mientras vería como el ataque estaba a centímetros de impactar en su cuerpo. El Kamehameha al final impactaría en Hércules, el dios lo había recibido de lleno sin alguna protección lo que de inmediato se desataría una explosión nivel nuclear, el suelo se desintegraría de inmediato, los escombros serían reducidos a cenizas, debido a las ráfagas de fuego que se daban por todo el campo de batalla al punto que la mitad del inframundo había sido destruido completamente hasta dejar nada más que caos, destrucción, lava y una lluvia negra que no tardaría en caer. Goku saldría entre los escombros que habían quedado de la brutal devastación, vería nada más que lava por todos lados, pero no vería por ningún lado al dios Hércules. Pero una ráfaga de viento de inmediato haría volar los escombros que habían quedado, entre todo el humo Hércules saldría sin ningún rasguño, tenía una mirada determinada, demostraba que ahora era su turno de atacar. Rayos, esperaba que al menos mi ataque le habría ocasionado algún daño, estoy acabado, se diría Goku quien se encontraba realmente impactado. Has demostrado de lo que eres capaz guerrero Son Goku, pero mi turno ha llegado, fueron las exclamaciones de Hércules y comenzaría a cargar un poderoso ataque de ki. Es impresionante toda esa energía, parece un núcleo, se diría Goku. Hércules debía cumplir las órdenes de su padre, por lo tanto de inmediato arrojaría su ataque de ki donde al instante iba directo hacia Goku con la intención de desintegrarlo. Antes que Goku pudiera reaccionar el ataque ya se encontraba a centímetros de por lo cual de inmediato recibiría el ataque de Hércules donde de manera instantánea se formaría otra catastrófica explosión al punto que nuevamente se darían ondas expansivas que arrasarían con todo a su paso hasta formar un cráter y levantar una cortina de humo. Objetivo erradicado, misión cumplida, ahora tendré que buscar a Hades, diría Hércules. El inframundo estaba en total caos, lluvia caía en el lugar, relámpagos y estruendos. Vaya, eres el primero en sobrevivir a mi ataque, no sé cómo lo hiciste pero tengo mis dudas, tú solo no podrías haber sobrevivido, recibiste ayuda de alguien más, porque puedo sentir otra energía en tu interior, una muy familiar por alguna extraña razón, diría Hércules. Goku saldría entre todos los escombros, se encontraba mal herido, su cuerpo se sentía muy pesado y no tenía fuerzas para seguir peleando. Sí, definitivamente alguien más está contigo, diría Hércules. ¿Qué haces otra vez en mi cabeza Hades? Diría Goku. Hades, diría Hércules con una expresión de incredulidad. Estoy aquí para ayudarte, sé que estás molesto y lo comprendo, pero si quieres sobrevivir déjame tomar el control de tu cuerpo, diría Hades en la mente de Goku. No lo creo, he perdido mi confianza en tu juicio, me engañaste una vez y no lo volverás a hacer, diría Goku.
Veo que definitivamente hay alguien más contigo y deduzco que fue gracias a él que aún estás con vida, diría Hércules. Me dejé llevar por mi sed de venganza hacia Zeus, sé que no tienes motivos para creer en mí, pero en este momento soy tu única esperanza, diría Hades en la mente de Goku. Goku no diría nada, nada más tenía una mirada baja mientras pensaba en todas las probabilidades que Hades lo podría volver a engañar. Fue interesante ver de lo que eres capaz, pero esto tiene que llegar a su fin, diría Hércules mientras una poderosa aura rodeaba su cuerpo. No obstante, en ese preciso instante Goku sufriría una regeneración instantánea, sus vestimentas se habían restaurado al igual que sus energías. ¿Qué está pasando? Luz es diferente, diría Hércules. Por supuesto que sí, ha pasado un largo tiempo, ¿no te parece, hermanito? Diría Goku mientras tenía una sonrisa. Ciertamente estás actuando muy extraño, tu ki incrementó descabelladamente de un momento a otro, diría Hércules. Sé que han pasado trillones de años y que ahora cuento con un cuerpo diferente, pero soy yo, hermanito, mira cómo has mejorado, la última vez Zeus te envió a vivir como un mortal y mírate, has cambiado radicalmente, te has vuelto el hijo más poderoso, diría Hades mientras tenía una sonrisa. Muy pocos saben mi historia, quién eres realmente. Porque parece que me has estado investigando, diría Hércules mientras tenía una mirada seria. Veo que aún no me reconoces, te daré otra pista, tienes enfrente al dios del inframundo, el dios del mal, el dios de los muertos, el dios de las maldiciones, espero ya haya quedado claro esta vez, diría Hades con una sonrisa. Imposible, no puedes ser tú estás en el inframundo para gobernarlo por toda la eternidad sin la oportunidad de salir, tú no puedes ser mi hermano mayor, diría Hércules mientras tenía una mirada seria. Pues ya ves que es posible, ¿no es increíble? No me digas que no me crees, diría Hades. Buen intento, mi hermano se encuentra en el inframundo por castigo del Señor, por ende debo exterminarte en este momento, tu momento ha llegado, guerrero Son Goku, diría Hércules y comenzaría a desprender una aura asesina. Veo que no me das la oportunidad de explicarme, parece que no tengo más opción que pelear con mi hermanito para hacerte entender, diría Hades con una sonrisa mientras se colocaba en guardia. ¿No te vas a transformar? Diría Hércules mientras tenía una mirada seria. Pero Hades no diría nada, nada más tenía una sonrisa confiada y una mirada determinada. Estás siendo muy confiado y arrogante, esto podría costarte muy caro, fueron las palabras de Hércules y ya se encontraba frente a Hades con el primer puñetazo que iba directo hacia toda su cara. Impresionante, su velocidad ha mejorado radicalmente, no solo es el dios de la fuerza bruta, sino que cuenta también con una velocidad aterradora, no he sido capaz de ver sus movimientos y su golpe me ha alcanzado, se diría Hades mientras vería cómo el puño de Hades se acercaba. Hércules golpearía en toda la cara a Hades al punto que todo el lugar sería sacudido y se formarían ráfagas de viento, Hades había sentido toda la fuerza de ese puñetazo al punto que la vista de se nublaría. Pero Hércules aún no se detendría y de inmediato golpearía a Hades con un puñetazo en todo el abdomen, provocando que Hades escupa sangre y por poco perdiera la conciencia debido a la brutal fuerza del dios. Esto se terminó, guerrero Son Goku, fueron las exclamaciones de Hércules y le lanzaría a Hades una poderosa ráfaga de ki. Hades al recibir la poderosa ráfaga de ki de inmediato, se formaría una potente explosión que pulverizaría todo a su paso, las ondas expansivas evaporarían los escombros al punto que se levantaría una cortina de humo y en el lugar de la explosión había quedado un gigantesco cráter. Ciertamente me sorprende mucho, tu difunta esposa era la diosa de la muerte y fue capaz de crear este lugar, el inframundo, es realmente resistente y ha sido capaz de soportar explosiones y nuestros poderes, pero ahora estás en un lugar mejor, guerrero Son Goku, de algo estoy seguro, te reencontrarás con tu esposa amada, diría Hércules mientras vería llamas y caos por todo el lugar. La lluvia comenzaría a caer por todo el inframundo, en el inframundo se encontraba en completo caos, parecía que una gran guerra se habría librado, lava por todos lados, relámpagos y estruendos se daban por todo el lugar. De acuerdo, mi trabajo está hecho, ahora debo encontrar al dios demonio Hades, mi familia y la familia de Hades son enemigas desde hace muchos años, debe ser la verdadera razón por la cual el señor quiere muerto a Hades, se diría Hércules hasta que sería interrumpido por una potente ráfaga de viento. ¿Te vas tan pronto, hermanito?
pero si la diversión apenas empieza, diría Hades, quien este saldría entre todos los escombros. Sus vestimentas se encontraban destrozadas, tenía leves quemaduras y moretones, pero aún era capaz de mantenerse en pie. Tienes mis respetos, guerrero Son Goku, has sobrevivido a mis ataques en 2 ocasiones, en esta segunda ocasión usé el poder destructivo como para destruir multiversos, pero aún así fuiste capaz de sobrevivir. Hay algo extraño dentro de ti, un poder excepcional que no permite que mueras, pero dicen que la tercera es la vencida. Esta vez no usaré un ataque de ki, usaré mi puño. Nunca he usado el 25% de mi fuerza bruta, pero esta será la primera vez que lo haga. Un puñetazo con el 25% de mi fuerza podría pulverizar tu cuerpo en menos de un segundo. Mis puños con esa fuerza son más letales que cualquier ataque de ki, pero te aseguro que no sentirás dolor, ni siquiera sabrás lo que sucedió porque ya estarás en el otro mundo, diría Hércules mientras tenía una mirada determinada. ¿Quieres calmarte, hermanito? Aunque oírte hablar tan serio ciertamente me dio escalofríos. Tu fuerza por supuesto que es excepcional, pero yo aún no muestro mi poder, así que presta atención, diría Hades, y este al instante se recuperaría de sus quemaduras, moretones e incluso su vestimenta había sido restaurada. Definitivamente hay un poder muy extraño dentro de ti, parecido a un núcleo de máxima energía, diría Hércules. No te haré perder más el tiempo, diría Hades, y este de inmediato comenzaría a incrementar su gran ki al punto que todo el inframundo comenzaría a temblar. No solo era el inframundo, sino que el mundo angelical entero. Su ki comienza a crecer rápidamente como si no existiera la palabra límite, pero era evidente, al parecer quería comprobar mi fuerza por su cuenta y entendió que no tiene posibilidades si no pelea con todas sus fuerzas, se diría Hércules. El mundo angelical no dejaba de temblar, en cada punto de dicho mundo podrían sentir el gran ki de Hades, quien no dejaba de incrementar su ki hasta el punto que se daría una explosión infernal de tanta liberación de poder que incluso se habían formado incontables ráfagas de viento hasta convertirse en tornados. El dios del inframundo finalmente había desatado su gran poder y estaba listo para enfrentar a su hermanito, el dios de la personificación de la fuerza. Este ki ya lo he sentido anteriormente, así que Goku era quien se enfrentó a Poseidón, no hay duda de que es él, no puedo estar equivocado, se diría Hércules. En donde se encontraba Hades no había nada más que solo humo, lo cual no dejaba ver a Hércules con claridad, el dios nada más vería una silueta. Guerrero Son Goku, en menos de un minuto te has convertido en un completo dios puro, pero tu energía pertenece a la de un dragón, por eso tú tienes la Super Dragon Ball. Rayos, por un momento las olvidé, aún no te he interrogado, diría Hércules. Veo que sigues sin reconocerme, hermanito, entiendo que no quieras aceptar la realidad, pero fue Zeus quien me hizo esto, erradicó mi cuerpo pero si alma siguió viva, porque yo el dios del inframundo no cae tan fácilmente, diría Hades, y este saldría entre todo el humo, revelándole su nueva transformación al dios. No puedo creer nada que salga de tu boca, el señor no sería capaz de eliminar a su propio hijo, tú no eres Hades, Hades se encuentra en el inframundo por el resto de la eternidad pero él sigue vivo, diría Hércules. Eso es así. Entonces dime, ¿por qué no has ido a visitarlo y confirmarlo por tu cuenta? Diría Hades mientras tenía una sonrisa y se encontraba de brazos cruzados. El Señor no permite que nadie se acerque al inframundo, el pecado que cometió Hades fue el peor de todos, por eso tiene que vivir para toda la eternidad en el inframundo sin tener contacto con nadie, diría Hércules. ¿Y crees en todo eso? Veo que no quieres ver la realidad, quítate de una vez esa venda de los ojos, como lo hizo nuestro hermano Erebos, no puedes ser tan ingenuo, mírame, soy yo, Hades, he vuelto, ¿no es sorprendente? Diría Hades mientras tenía una sonrisa maliciosa. No me quieras confundir, tú no eres Hades, mi hermano se encuentra con vida, porque un padre nunca acabaría con su propio hijo, de su propia sangre, me estás irritando con tu basura, lo mejor es que acabemos con esto, claramente no eres el guerrero Son Goku, diría Hércules, y este comenzaría a depender un instinto asesino mientras una poderosa aura rodeaba su cuerpo. Veo que no has madurado lo suficiente como para darte cuenta de la realidad, a Zeus no le importa a nadie que no sea él mismo, tú sigues aquel niño ingenuo del pasado, te haré entender a golpes si es necesario, diría Hades, y este se pondría en guardia mientras tenía una mirada seria. ¿Crees que puedes lograr tal cosa? Me has hecho enfurecer, tú no eres Hades, no eres más que un charlatán, te voy a demostrar de lo que soy capaz, fueron las palabras de Hércules, y este comenzaría a incrementar su poderoso ki al punto que todo el mundo era sacudido ante el poder del dios.
Sí, eso es lo que me gusta, muéstrame esa furia, muéstrame ese lado oscuro que tanto ocultas, sé que has estado esperando esto durante años, una pelea de verdad, diría Hades mientras tenía una sonrisa arrogante. El gran poder del dios de la personificación de la fuerza había puesto a temblar todo, no había duda de que su ki llegaba incluso a otros mundos, la presión que desprendía el cuerpo del dios agrietaba el suelo, incluso se había formado un poderoso tornado, los relámpagos y rayos no dejaban de caer por todo el lugar. El poder de Hércules había hecho retroceder a Hades, quien se encontraba fascinado al ver que su hermanito se había vuelto extremadamente fuerte. La musculatura de Hércules había incrementado radicalmente al punto que su vestimenta había sido rasgada, no había duda de que había desatado una parte de su poder que jamás había mostrado al mundo y ahora estaba listo para pelear. ¿Cuánto poder, en que te has convertido Hércules? Posee un poder descomunal, esta pelea será realmente buena, no puedo esperar para comenzar, me tendrás que perdonar Goku, pero quiero disfrutar de esta pelea, no todos los días te enfrentas al dios de la fuerza, incluso estoy más emocionado que en mi pelea contra mi hermano Poseidón, se diría Hades quien no podía esperar para comenzar con la pelea. Hércules ya se encontraba listo para iniciar con el combate, no había duda de que esta vez pelearía en serio, después de todo se encontraba furioso porque tenía la idea de que el sujeto que afirmaba ser su hermano no era más que un charlatán. Bien. ¿Qué estás esperando hermanito? Estoy justo aquí. Diría Hades mientras tenía una sonrisa confiada. No me llames de esa manera, no eres Hades, fueron las exclamaciones de Hércules y a máxima velocidad, se iría en contra de Hades con un puñetazo devastador. Pero Hades rápidamente esquivaría el puño de Hércules con facilidad, y al instante haría un contraataque donde de inmediato le lanzaría un puñetazo al dios en toda la cara. Hércules recibiría de lleno el puñetazo en toda la cara, provocando que retroceda muchos metros, mientras se preguntaba cómo rayos Goku había adivinado dónde atacaría. No te distraigas hermanito, tienes mucho que aprender, diría Hades y se encontraba arriba de Hércules con una potente patada. Hércules sería tomado por sorpresa, por lo tanto la fuerza de la patada lo mandaría a máxima velocidad a estrellarse contra una columna de rocas destruyéndola de manera instantánea. Vamos hermanito, apenas estamos calentando, diría Hades mientras se encontraba de brazos cruzados. Hércules a gran velocidad saldría de los escombros, de inmediato se posicionaría frente a Hades con una ráfaga de puñetazos directos. Pero Hades comenzaría a esquivar todos los golpes que lanzaba Hércules, seguía y seguía esquivando esperando la apertura correcta. Los puñetazos que Hércules lanzaba provocaban ráfagas de viento que arrasaban con todo a su paso, la fuerza de sus puños se encontraban a otro nivel, y recibir uno de esos directamente podría salir muy mal, algo que sabía perfectamente Hades. Es ahora, se diría Hades y de inmediato le acertaría una poderosa patada en todas las costillas a Hércules. Hércules sería empujado debido a la fuerza de la patada, pero lo que más lo sorprendía era que no podía acertar ni un solo golpe. Lo veo en tus ojos, esta es la primera vez que alguien te trata de esta manera, nadie ha sido capaz de golpearte de esta manera, pero no eres el único, hubieras visto la cara de Poseidón al darse cuenta que había perdido el duelo, lo traté como a un niño tal como lo estoy haciendo contigo, pero sigues de ignorante que no quiere ver la realidad, sigues sin reconocerme hermanito. Diría Hades mientras tenía una sonrisa confiada. Este tipo predice todos mis movimientos, pero ¿cómo? Es como si conociera mi estilo marcial, incluso esa patada que me dio era como mi estilo marcial, ¿qué rayos está pasando? ¿Acaso es posible que sea él? Se diría Hércules mientras se preparaba para atacar nuevamente. Era evidente que estaría como si nada, tiene un cuerpo de acero después de todo, pero al parecer cuerpo tiene una técnica que puede endurecer el cuerpo por completo como si fuera de acero, es hora de ponerlo en marcha, se diría Hades mientras tenía una sonrisa. Hércules sin perder más el tiempo de inmediato se iría al ataque, de un momento a otro ya se encontraba frente a Hades con otro puñetazo con una fuerza bruta abrumadora. Esta vez Hades se dejaría golpear para comprobar si la técnica de Goku funcionaba, de inmediato recibiría ese puñetazo en toda la cara, incluso se formaría una ráfaga de viento y todo el inframundo sería sacudido. ¿Qué rayos fue eso? Es totalmente diferente cuando lo golpeé la primera vez, esta vez su rostro parecía de acero, se diría Hércules. La fuerza del puñetazo había hecho retroceder a Hades, pero lograría detenerse mientras tenía una sonrisa y sangre escurría de su labio.
¿Cómo lo has hecho? Tú no deberías estar de pie, tu cráneo debería estar fracturado, pero claramente no es el caso. ¿Qué fue lo que hiciste?, diría Hércules, quien se encontraba realmente impresionado por primera vez. Esto es una locura, incluso usando la técnica de Goku aún pude sentir dolor, mucho dolor debo admitir, pero no voy a descartar que esta técnica es otra cosa. Si no fuera por ella ahora mismo estaría noqueado. La fuerza de Hércules admito que es aterradora y espectacular, ni siquiera está usando ni la mitad de su fuerza y ya es aterrador, se diría Hades mientras se limpiaba la sangre y tenía una sonrisa. ¿Cómo hiciste eso y cómo eres capaz de esquivar mis puños?, diría Hércules con un tono grave en su voz. Veo que estás completamente sorprendido, pero descuida porque yo también lo estoy. Es una técnica muy especial debo admitir, pero veo que aún no me crees. Puedo predecir tus movimientos porque yo te enseñé ese estilo marcial, ¿no lo recuerdas? Cuando apenas eras un niño, incluso te diste cuenta que soy capaz de usarlo porque soy yo, tu hermano Hades. Sé que es difícil de creer pero es la realidad, diría Hades. Hércules no diría nada, estaba extrañamente callado mientras tenía una mirada enfocada en Hades. Estás más callado de lo normal, ¿no tienes algo que decir?, diría Hades con una sonrisa. ¿Eres realmente tú, Hades? ¿Realmente lo eres?, diría Hércules. Por supuesto que lo soy, tonto, ¿quién más podría ser? ¿Acaso no recuerdas cuando le diste una paliza a uno de los demonios de mi inframundo? Eras apenas un niño y ya tenías la fuerza para destruir multiversos, diría Hades. Rayos, eres realmente tú, nadie más conoce esa historia que nosotros. Recuerdo que esa fue la primera vez que me llevaste al inframundo, pero eso significa que todo lo que has dicho es verdad, ¿realmente nuestro padre hizo tal cosa?, diría Hércules. Así es, Hércules, Zeus no tiene corazón, fue capaz de erradicar mi cuerpo pero mi alma aún permanece. Estos años nunca estuve en el inframundo, prácticamente estoy muerto, diría Hades. No puedo creer que el señor haya hecho esto es malo, realmente malo. La imagen que tenía de él se empieza a caer en pedazos. Tú, Hades, no puedo creer que estés muerto, diría Hércules. Sé que es difícil aceptarlo, pero como dije, mi alma aún permanece y mientras no desaparezca tengo una oportunidad de vengarme. Con tu ayuda podríamos reclutar ángeles y dioses. Yo me haré cargo de los demonios. Después de todo sigo siendo el dios del inframundo. ¿Qué te parece, hermanito?, diría Hércules con una sonrisa. Yo realmente no sé qué decir, esto es mucho para asimilar. Intentar derrocar la soberanía del señor es algo que no se puede tomar a la ligera, diría Hércules. Escucha, hermanito, solo imagina un mundo sin Zeus, podríamos cambiarlo para mejor, podríamos reunir un ejército de dioses, ángeles y demonios para finalmente hacerlo caer. Sé que tomarás la decisión correcta, diría Hades con una sonrisa. Está bien, lo haré, intentaré poner de nuestro lado a dioses y ángeles, pero te advierto que no será fácil, hermano, diría Hércules. Perfecto, Hércules, sabía que tomarías la decisión correcta, diría Hades mientras tenía una sonrisa arrogante. Ahora tengo que regresar, tendré que inventar una historia para el señor, diría Hércules. Zeus sabe perfectamente que nunca fallas en tus misiones, en cuanto le informes que el trabajo está hecho él te creará sin cuestionar. Ahora ve, hermanito, suerte y me comunicaré contigo muy pronto, diría Hades. De acuerdo, hermano, estaremos en contacto, fueron las exclamaciones de Hércules y a gran velocidad saldría del inframundo y su ki desaparecería del mundo angelical. Tal como lo prometí, Goku, he salvado tu pellejo, me costó mucho trabajo hacer entrar en razón a Hércules, créeme que Hércules estaba dispuesto a hacerte cenizas, diría Hades y abandonaría el cuerpo de Goku y finalmente perdería la transformación y había vuelto a su estado base. Rayos, mi cabeza da vueltas, pero veo que esta vez no me engañaste, diría Goku. Ahora debo irme, Goku, más vale que protejas bien la Super Dragon Ball, me pondré en contacto contigo pronto. Ahora debo irme y procura encontrar a tu amigo Hades, diría Hades en la mente de Goku. Espera un momento, ¿qué quieres decir? ¿Por qué?, diría Goku. Muy pronto tendrás respuestas, pero hoy no, diría Hades y finalmente desaparecería de la mente de Goku dejándolo con muchas dudas. Espera, Hades, tengo preguntas, ¿qué pasará con el señor?, diría Goku, pero no obtendría ni una sola respuesta. Rayos, se ha ido y me dejo con muchas preguntas a las cuales quiero respuestas, pero ahora debo hacerle saber a Némesis que todo ha terminado, se diría Goku. Ahora nos situamos en una galaxia totalmente desconocida, en un planeta muy lejano.
Parece ser que la batalla terminó, el ki de ambos desaparecieron del radar, tengo la sospecha que Hércules dejó con vida a Goku, pero ¿por qué? Ni siquiera vino a por mí, ¿qué rayos fue lo que sucedió allá? Como sea, tendré que estar en alerta por si acaso, al final el señor es completamente impredecible, se diría Hades. Mientras tanto, en el mundo de dioses y ángeles puros, ubicación reino del poderoso Zeus, Palacio Real. Señor, he venido a informarle que Hércules ha regresado de la misión, diría Loki. ¿Qué estamos esperando? Hazlo pasar, diría Zeus. El trabajo está hecho, señor, diría Hércules, quien haría su aparición. Cuéntame cómo te fue, estoy interesado, diría Zeus. No hay mucho que contar, el trabajo es lo mismo, no dura mucho, diría Hércules. ¿No te parece asombroso, Loki? Hércules nunca falla y termina con las misiones con un récord impresionante, diría Zeus. Realmente lo es, el dios de la personificación de la fuerza no tiene rivales, diría Loki. Buen trabajo, Hércules, pero estás olvidado algo muy importante, ¿no te parece? Diría Zeus. El señor está hablando de las Super Dragon Ball, diría Loki. Exacto, y bien, Hércules. ¿Dónde están las Super Dragon Ball? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Mientras tanto, en el mar, en el palacio del dios de los mares conocido como el poderoso Poseidón. El dios Poseidón se encontraba muy desconcertado mientras analizaba detalladamente su cuerpo, notaría que algo andaba mal, había algo diferente, hasta que finalmente se daría cuenta de lo que estaba pasando. ¿Qué me está pasando? ¿Qué rayos le sucede a mi cuerpo? Puedo notarlo, puedo sentirlo, mi fuerza se ha ido, mi velocidad también, no solo es eso, mi poder se ha ido, ¿por qué me está pasando esto? Se diría Poseidón, quien empezaba a perder los estribos, hasta que recordaría un detalle muy fundamental. Ahora lo entiendo todo, esto es un castigo, el señor me dijo que habrían consecuencias y me ha arrebatado mis poderes, ¿por qué mi padre haría algo así? Mi inmortalidad se ha ido, soy débil como los mortales, esto es mi castigo. ¿Vivir como un mortal? No, esto no me puede estar pasando a mí, se diría Poseidón. Ahora nos situamos en otra parte del planeta, en el campo de entrenamiento del dios de la personificación de la fuerza o conocido como el dios Hércules, el más fuerte entre sus hermanos. Así que aquí estás, me han informado que has estado entrenando sin tomar descansos, eso es excesivo incluso para ti, diría Loki. ¿Qué pasa? Vaya, ¿eres tú, que deseas, Loki? Diría Hércules. Debes tomarte un respiro, Hércules, tu cuerpo necesita descansar, diría Loki. ¿Para qué? Somos dioses, ¿lo olvidas? Somos inmortales y puedo entrenar sin tomar descansos, aunque me vendría bien un compañero de entrenamiento si te interesa, diría Hércules. No quiero ser tu compañero de entrenamiento, pero deberías descansar mentalmente, pero lo más importante, ¿dónde están tus vestimentas? Diría Loki. Sobre eso, resulta que mis prendas se desintegraron de tanto entrenamiento, pero eso no viene el caso, y bien, Loki, ¿qué te parece ser mi compañero de entrenamiento? Eso me ayudaría a mejorar mucho más rápido, diría Hércules. La última vez que tuviste un compañero de entrenamiento le rompiste el brazo a Baldur, eres demasiado fuerte para tener un compañero de entrenamiento, pero estoy aquí por órdenes específicas del señor, diría Loki. Vaya. Entonces me prepararé, tengo años que el señor no me asigna una misión, supongo que debe ser importante, diría Hércules. Estás en lo correcto, pero primero debo darte las indicaciones, diría Loki. De acuerdo, dime de qué trata esta misión, diría Hércules. Te veo muy ansioso, por lo tanto no voy a perder el tiempo más, debes ir al mundo mortal en busca del dios demonio puro, ya lo conoces porque se trata de Hades, encuéntralo y ya sabes lo que debes hacer, diría Loki. ¿Algo más? Diría Hércules. Eso no es todo, también tendrás que ir por el dios dragón Son Goku, debes aniquilarlo y recuperar la Super Dragon Ball, esas son las órdenes del señor, diría Loki. Espera un momento, esos nombres los reconozco, esos dos sujetos estuvieron aquí, luché contra uno de ellos, diría Hércules. Lo sé, Son Goku fue el que te hizo sangrar por primera vez, diría Loki. ¿Por qué el señor querría ver muertos a esos dos? Créeme, Goku y Hades no son un peligro para nadie, diría Hércules. No cuestiones las órdenes del señor, eso ha sido todo, te dejo, Hércules, sé que no fallarás, eso lo más lógico, una cosa más, recuerda descansar mentalmente, todos los necesitamos, incluso el dios más fuerte, diría Loki y se retiraría del lugar.
parece que esas Super Dragon Ball que mencionó Loki debe ser importantes para que el señor las quiera en su poder. ¿Qué fue lo que hiciste, Son Goku? Eres el primero que logró hacer una hazaña como esa, hacerme sangrar. Nadie lo ha conseguido, pero tú lo hiciste. Supongo que tendré una revancha, se diría Hércules, y en ese momento una nueva vestimenta había cubierto su cuerpo. Estoy listo, solo espero que Goku se haya vuelto mucho más fuerte, al igual que ese demonio Hades. Será interesante volver a enfrentarte, Goku, se diría Hércules. Ahora nos situamos en el multiverso mortal, más específico en el mundo celestial, inframundo. Goku, has vuelto, vaya, realmente has vuelto, pero ¿estás bien?, diría Némesis. No te preocupes, estoy bien, pero lo más importante, tengo la Super Dragon Ball, diría Goku mientras tenía una sonrisa. Vaya, eso es increíble, realmente podrás traer de vuelta a mi hija a la vida, pero ¿en dónde está Hades?, diría Némesis. Se fue lejos, mencionó que le gustaría pasar su vida solo lejos de todo, diría Goku. Eso es muy triste incluso para él, diría Némesis. Supongo que todos tomamos una decisión al final, diría Goku. Si tienes razón, pero ¿en dónde están las Super Dragon Ball?, diría Némesis. Descuida, están en un lugar seguro, aparentemente mi cuerpo las absorbió, porque soy el guardián de la Super Dragon Ball, en otras palabras el dios dragón, diría Goku. Eso es increíble, me alegra mucho que hayas regresado a salvo, diría Némesis. No fue fácil, pero ya es hora de traer de vuelta a mi esposa, ¿no lo crees?, diría Goku con una sonrisa. Sí, Goku, estoy de acuerdo, diría Némesis. En ese momento Goku cerraría sus ojos, mientras su cuerpo entraba en una máxima relajación y su mente en una máxima concentración. Siento un poder increíble proviniendo de su interior, es un poder descomunal, es increíble, se diría Némesis. Los minutos iban pasando, Goku aún mantenía esa postura relajada, hasta que este finalmente abriría los ojos mientras tenía una mirada de derrota. ¿Qué sucede? ¿Lo has conseguido?, diría Némesis. Es difícil decir esto, Némesis, pero parece que si traigo a la vida a mi esposa ella no será la misma, no recordará absolutamente nada, esto es el precio a pagar, realmente no sé qué hacer, diría Goku con una mirada baja. Vaya, eso me ha tomado con la guardia baja, no sabes cuánto amo a mi hija y cuando recibí la noticia de que la había perdido me dolió mucho, pero al final el dolor sana y tenemos que vivir con eso. Luego mencionaste que existía una oportunidad de traerla a la vida, eso me dio esperanzas, pero en el fondo de mí sabía que esto no podría ser del todo bueno, lo que quiero decir es que estoy segura que mi hija no querría verte sufrir, diría Némesis. ¿Qué es lo que tratas de decirme, Némesis?, diría Goku. Si la amas entonces déjala ir, es duro pero al final esto habría querido mi hija, la conozco muy bien, diría Némesis. Goku no diría nada, nada más tenía una mirada baja, había hecho hasta lo imposible por intentar revivirla, pero todo en la vida tiene un precio, pero lo entendería, su esposa había pasado por mucho y ahora no había duda de que ella ya se encuentra en un lugar mejor, por lo tanto finalmente tomaría una decisión. No importa qué decisión tomes al final, pero estoy contigo, diría Némesis. Antes que Goku pudiera dar una respuesta, en ese preciso momento un resplandor aparecería en todo el inframundo al punto que rocas saldrían volando y el suelo se agrietaría debido a la presión que se podía sentir. ¿Pero qué rayos? No puede ser, me han encontrado, pero oculté mi ki lo más que pude, diría Goku quien estaba realmente impactado. ¿Qué sucede? ¿Qué es todo esto? No hay que ser un genio para saber que esto es realmente malo, diría Némesis. Lo es, por eso te pido que te vayas, reconozco ki y es el dios puro más fuerte, créeme cuando digo que es peligroso, diría Goku. Significa que él proviene del mundo de Zeus, es uno de sus hijos, diría Némesis. Sí, por eso te pido que te vayas y no regreses por un tiempo hasta que sea seguro, regresa a tu universo, no te preocupes por esto, lo resolveré, diría Goku. Vamos Goku, yo te pido que no seas tonto, dios proviene del mundo de Zeus, tú solo no podrás y por eso debo quedarme a ayudarte, ya perdí a mi hija y no te voy a perder a ti, diría Némesis. Si en verdad quieres ayudarme te pido que por favor te vayas, puede que no lo creas ahora pero derrote en un vuelo al dios Poseidón, tengo el poder para enfrentarlos, ahora vete, diría Goku con una mirada determinada. Está bien, tú ganas esta vez pero prométeme que tendrás cuidado, pelea con todas tus fuerzas, fueron las exclamaciones de la diosa Némesis y esta desaparecería de un veloz resplandor.
Te lo prometo, Némesis, daré todo de mí si es necesario, porque sea lo que viene Hércules, se diría Goku. Entonces entre las sombras el dios Hércules finalmente se dejaría ver, el dios más fuerte quien estaba listo para cumplir con las órdenes del señor. Nos volvemos a ver las caras Hércules, diría Goku con una pequeña sonrisa. Guerrero Son Goku, diría Hércules mientras tenía una mirada tranquila. Ahora nos situamos en el mundo de dioses y ángeles puros, en el reino del señor Zeus. ¿Alguna novedad sobre la misión de Hércules? Diría Zeus. Salió del planeta hace una hora, Hércules se toma muy en serio sus misiones y siempre termina rápido, en esta ocasión no será la excepción, diría Loki. Perfecto, allá afuera no hay nadie que pueda hacerle frente a Hércules, aquí ni siquiera sus hermanos salen ileso una vez que entrenan con él, diría Zeus con una sonrisa. Siempre me he preguntado eso, señor, diría Loki. ¿Qué cosa, Loki? ¿Qué refieres a su fuerza, verdad? Diría Zeus. Sí, señor, he visto algunas hazañas de Hércules en el pasado, lo vi cargar un multiverso entero, también lo vi derrotar a un ejército de dioses supremos él solo, pero nunca ha sido derrotado y me pregunto de dónde proviene toda esa fuerza, no parece tener límite la fuerza de Hércules, diría Loki. Eso es un misterio incluso para todo aquel que desea derrotar a Hércules. Como verás, la fuerza de Hércules proviene de su orgullo como guerrero, su fortaleza, su mentalidad, su espíritu de lucha, su voluntad de hierro de querer hacerse más y más fuerte. Puede que no lo creas, pero Hércules protege a los mortales. Nadie sabe de esto, pero Hércules vivió como mortal hace millones de años. Me pidió cómo era la vida de un simple mortal y lo experimento por él mismo. Lo envié a un planeta donde habita la raza humana. Él convivió con ellos. Con su convicción y fortaleza detuvo muchas guerras en ese planeta. Los humanos se matan entre sí y no son como otras razas. Solo Hércules logró comprender la mente de los humanos. Para cuando regresó Hércules era diferente, había obtenido una fuerza ilimitada. Ahora lo comprendes, diría Zeus. Vaya, eso nunca lo supe, con que Hércules nunca fue así de fuerte. Ahora tiene sentido todo, diría Loki. Correcto, Hércules es la personificación de la fuerza, un dios invencible. Ni siquiera tu hermano mayor Hades logró igualar la fuerza de Hércules, pero hubo uno que sí, tu hermano Erebos, el dios de la oscuridad, diría Zeus. Regresando al mundo celestial, en el inframundo. Hay algo diferente en Hércules, su mirada es diferente aunque parezca la misma, también su postura es diferente a cuando me enfrenté a él en el mundo de Zeus, en sus ojos veo fuego, es como si estuviera decidido en acabar conmigo, así que esta es la diferencia entre pelear por diversión y cumplir una misión de Zeus, tendré que ir con todo, se diría Goku. Antes que esto acabe, soy un dios justo, te doy la oportunidad que uses tu máximo poder, te pido que por favor no te contengas por nada del mundo, demuestra de lo que estás hecho, diría Hércules mientras empezaba a desprender un instinto asesino. Incluso en esta situación Hércules es amable, no hay duda de que es diferente a los demás dioses y ángeles, fueron las exclamaciones de Goku y este finalmente accedería a su poderosa transformación, este había desatado el poder del dios dragón. Perfecto, es hora de trabajar, se diría Hércules y este comenzaría a desprender una poderosa aura de ki. Puedo sentir su instinto asesino y admito que es aterrador, de ser un dios pacífico paso a ser un dios destructor, no hay duda de que debo pelear con todas mis fuerzas, pero mi conciencia me dice que no tengo oportunidad de ganar, pero solo hay una manera de saber si puedo salir vivo de esto, se diría Goku y este se preparaba para atacar. Entonces el dios Hércules a una velocidad legendaria se colocaría a centímetros de Goku, quien este había hecho uso de una velocidad cegadora para los ojos de Goku. Lo tengo justo enfrente, debo aprovechar cualquier oportunidad, fueron las exclamaciones de Goku y este con todas sus fuerzas le lanzaría un puñetazo a Hércules en toda la cara. Una poderosa ráfaga de viento se daría al punto que destrozaría el suelo, pero el golpe no le había afectado en lo más mínimo al dios, incluso ni siquiera Goku fue capaz de mover al dios. Está demostrando superioridad, pero no debo retroceder, fueron las palabras de Goku y este le acertaría una potente patada al dios en el cuello. Más ráfagas de viento se darían al punto que se formaría un tornado, pero aún así el golpe no había hecho retroceder al dios Hércules. No puedo creerlo, lo he golpeado con todas mis fuerzas y no se ha inmutado, ni siquiera ha dicho una palabra desde que inició la pelea, se diría Goku. Hércules no diría nada, este nada más tenía una expresión tranquila, pero tenía una mirada penetrante dirigida hacia el dios dragón.
No hay duda de que trata de intimidarme con su superioridad, pero si cree que voy a bajar los brazos está equivocado, fueron las exclamaciones de Goku y este de inmediato se colocaría a centímetros del dios con una lluvia de puñetazos y patadas con todo el poder que tenía dispuesto a volver a sangrar al dios. La ráfaga de puñetazos y patadas no tardarían en impactar en todo el cuerpo del dios al punto que todo el inframundo comenzaría a ser sacudido ante la fuerza de los golpes de Goku. Goku con todo su gran poder no dejaba de golpear a Hércules por todo el cuerpo sin contenerse, este sabía que sus golpes no le afectaban al dios, pero aún así no se daba por vencido. Hércules seguía de pie en el mismo lugar, este seguía teniendo esa expresión de tranquilidad en su cara mientras ráfagas de golpes impactaban en su cuerpo. No solo era el inframundo, sino que todo el multiverso celestial era sacudido ante la fuerza del dios dragón, quien no dejaba de lanzar puñetazos y patadas al dios Hércules, pero nada surgía efecto, el suelo se agrietaba y los escombros saldrían volando por los cielos, los tornados que se formaban provocaban mucha destrucción. Pero finalmente todo el caos se calmaría debido a que Goku se había detenido, había dejado de intentar derrotar al dios, este no entendía cómo existía alguien más fuerte que el propio Poseidón. Veo que ya lo has comprendido, diría Hércules. Te ves muy feliz, pero no es así, aún no he dado todo de mí, incluso usando el Kaioken por 50 no fui capaz de hacerte algún daño, pero aún no he usado mi ataque final, diría Goku. Entonces adelante, estoy esperando, diría Hércules con una mirada seria. Entonces Goku llevaría ambas manos a la cintura mientras comenzaba a reunir una cantidad de energía impresionante. Un ataque de ki final, esto me recuerda a nuestro primer enfrentamiento, diría Hércules. Goku ya se encontraba listo para lanzar el poderoso Kamehameha, este había hecho uso del Kaioken para hacer que el ataque sea 50 veces más poderoso y destructivo que el de la última vez. Te tomaste muy en serio la batalla, eso es lo que estaba esperando, adelante, te prometo que no me moveré de aquí tal como en nuestro primer enfrentamiento, diría Hércules. En nuestro primer enfrentamiento no recibiste mi ataque a quemarropa, sino que explotó en toda tu cara, pero esta vez lo recibirás de lleno, me pregunto cómo será el resultado final, diría Goku quien ya estaba listo para arrojar el Kamehameha. Hércules esta vez no diría ni una palabra, le lanzaría una mirada retadora a Goku, haciéndole saber que estaba listo para recibir su ataque final. Si esto no le ocasiona algún daño a Hércules entonces estoy muerto, esto es mi último recurso, ya no tengo ese poder con el que fui capaz de hacerle frente a un dios puro, no recuerdo nada de la batalla contra Poseidón y todo por Hades, pero no soy de los que se rinden, fueron las exclamaciones de Goku y finalmente lanzaría el Kamehameha donde de inmediato iba rumbo hacia el dios Hércules. Eres un mortal que ascendió al siguiente nivel hasta transformarse en un dios, no cabe duda de que eres un guerrero excepcional Son Goku, demostraste de lo que eres capaz y por eso te admiro, diría Hércules mientras vería cómo el ataque estaba a centímetros de impactar en su cuerpo. El Kamehameha al final impactaría en Hércules, el dios lo había recibido de lleno sin alguna protección lo que de inmediato se desataría una explosión nivel nuclear, el suelo se desintegraría de inmediato, los escombros serían reducidos a cenizas, debido a las ráfagas de fuego que se daban por todo el campo de batalla al punto que la mitad del inframundo había sido destruido completamente hasta dejar nada más que caos, destrucción, lava y una lluvia negra que no tardaría en caer. Goku saldría entre los escombros que habían quedado de la brutal devastación, vería nada más que lava por todos lados, pero no vería por ningún lado al dios Hércules. Pero una ráfaga de viento de inmediato haría volar los escombros que habían quedado, entre todo el humo Hércules saldría sin ningún rasguño, tenía una mirada determinada, demostraba que ahora era su turno de atacar. Rayos, esperaba que al menos mi ataque le habría ocasionado algún daño, estoy acabado, se diría Goku quien se encontraba realmente impactado. Has demostrado de lo que eres capaz guerrero Son Goku, pero mi turno ha llegado, fueron las exclamaciones de Hércules y comenzaría a cargar un poderoso ataque de ki. Es impresionante toda esa energía, parece un núcleo, se diría Goku. Hércules debía cumplir las órdenes de su padre, por lo tanto de inmediato arrojaría su ataque de ki donde al instante iba directo hacia Goku con la intención de desintegrarlo.
Antes que Goku pudiera reaccionar, el ataque ya se encontraba a centímetros de este, por lo cual este de inmediato recibiría el ataque de Hércules, donde de manera instantánea se formaría otra catastrófica explosión, al punto que nuevamente se darían ondas expansivas que arrasarían con todo a su paso hasta formar un cráter y levantar una cortina de humo. Objetivo erradicado, misión cumplida, ahora tendré que buscar a Hades, diría Hércules. El inframundo estaba en total caos, lluvia caía en el lugar, relámpagos y estruendos. Vaya, eres el primero en sobrevivir a mi ataque, no sé cómo lo hiciste, pero tengo mis dudas, tú solo no podrías haber sobrevivido, recibiste ayuda de alguien más, porque puedo sentir otra energía en tu interior, una muy familiar por alguna extraña razón, diría Hércules. Goku saldría entre todos los escombros, este se encontraba mal herido, su cuerpo se sentía muy pesado y no tenía fuerzas para seguir peleando. Sí, definitivamente alguien más está contigo, diría Hércules. ¿Qué haces otra vez en mi cabeza, Hades?, diría Goku. Hades, diría Hércules con una expresión de incredulidad. Estoy aquí para ayudarte, sé que estás molesto y lo comprendo, pero si quieres sobrevivir déjame tomar el control de tu cuerpo, diría Hades en la mente de Goku. No lo creo, he perdido mi confianza en tu juicio, me engañaste una vez y no lo volverás a hacer, diría Goku. Veo que definitivamente hay alguien más contigo y deduzco que fue gracias a él que aún estás con vida, diría Hércules. Me deje llevar por mi sed de venganza hacia Zeus, sé que no tienes motivos para creer en mí, pero en este momento soy tu única esperanza, diría Hades en la mente de Goku. Goku no diría nada, este nada más tenía una mirada baja mientras pensaba en todas las probabilidades que Hades lo podría volver a engañar. Fue interesante ver de lo que eres capaz, pero esto tiene que llegar a su fin, diría Hércules mientras una poderosa aura rodeaba su cuerpo. No obstante, en ese preciso instante Goku sufriría una regeneración instantánea, sus vestimentas se habían restaurado al igual que sus energías. ¿Qué está pasando? Luz es diferente, diría Hércules. Por supuesto que sí, ha pasado un largo tiempo, ¿no te parece, hermanito?, diría Goku mientras tenía una sonrisa. Ciertamente estás actuando muy extraño, tu ki incrementó descabelladamente de un momento a otro, diría Hércules. Sé que han pasado trillones de años y que ahora cuento con un cuerpo diferente, pero soy yo, hermanito, mira cómo has mejorado, la última vez Zeus te envió a vivir como un mortal y mírate, has cambiado radicalmente, te has vuelto el hijo más poderoso, diría Hades mientras tenía una sonrisa. Muy pocos saben mi historia, quién eres realmente, porque parece que me has estado investigando, diría Hércules mientras tenía una mirada seria. Veo que aún no me reconoces, te daré otra pista, tienes enfrente al dios del inframundo, el dios del mal, el dios de los muertos, el dios de las maldiciones, espero ya haya quedado claro esta vez, diría Hades con una sonrisa. Imposible, no puedes ser tú estás en el inframundo para gobernarlo por toda la eternidad sin la oportunidad de salir, tú no puedes ser mi hermano mayor, diría Hércules mientras tenía una mirada seria. Pues ya ves que es posible, ¿no es increíble? No me digas que no me crees, diría Hades. Buen intento, mi hermano se encuentra en el inframundo por castigo del Señor, por ende debo exterminarte en este momento, tu momento ha llegado, guerrero Son Goku, diría Hércules y este comenzaría a desprender una aura asesina. Veo que no me das la oportunidad de explicarme, parece que no tengo más opción que pelear con mi hermanito para hacerte entender, diría Hades con una sonrisa mientras se colocaba en guardia. ¿No te vas a transformar?, diría Hércules mientras tenía una mirada seria. Pero Hades no diría nada, este nada más tenía una sonrisa confiada y una mirada determinada. Estás siendo muy confiado y arrogante, esto podría costarte muy caro, fueron las palabras de Hércules y este ya se encontraba frente a Hades con el primer puñetazo que iba directo hacia toda su cara. Impresionante, su velocidad ha mejorado radicalmente, no solo es el dios de la fuerza bruta, sino que cuenta también con una velocidad aterradora, no he sido capaz de ver sus movimientos y su golpe me ha alcanzado, se diría Hades mientras vería cómo el puño de Hades se acercaba. Hércules golpearía en toda la cara a Hades al punto que todo el lugar sería sacudido y se formarían ráfagas de viento, Hades había sentido toda la fuerza de ese puñetazo al punto que la vista de este se nublaría. Pero Hércules aún no se detendría y de inmediato golpearía a Hades con un puñetazo en todo el abdomen, provocando que Hades escupa sangre y por poco perdiera la conciencia debido a la brutal fuerza del dios.
Esto se terminó, guerrero Son Goku, fueron las exclamaciones de Hércules, y este le lanzaría a Hades una poderosa ráfaga de ki. Hades, al recibir la poderosa ráfaga de ki, de inmediato se formaría una potente explosión que pulverizaría todo a su paso. Las ondas expansivas evaporarían los escombros al punto que se levantaría una cortina de humo, y en el lugar de la explosión había quedado un gigantesco cráter. Ciertamente me sorprende mucho, tu difunta esposa era la diosa de la muerte y fue capaz de crear este lugar. El inframundo es realmente resistente y ha sido capaz de soportar explosiones y nuestros poderes, pero ahora estás en un lugar mejor, guerrero Son Goku, de algo estoy seguro, te reencontrarás con tu esposa amada, diría Hércules mientras vería llamas y caos por todo el lugar. La lluvia comenzaría a caer por todo el inframundo. En el inframundo se encontraba en completo caos, parecía que una gran guerra se habría librado, lava por todos lados, relámpagos y estruendos se daban por todo el lugar. De acuerdo, mi trabajo está hecho, ahora debo encontrar al dios demonio Hades. Mi familia y la familia de Hades son enemigas desde hace muchos años, debe ser la verdadera razón por la cual el señor quiere muerto a Hades, se diría Hércules hasta que sería interrumpido por una potente ráfaga de viento. ¿Te vas tan pronto, hermanito? Pero si la diversión apenas empieza, diría Hades, quien saldría entre todos los escombros. Sus vestimentas se encontraban destrozadas, tenía leves quemaduras y moretones, pero aún era capaz de mantenerse en pie. Tienes mis respetos, guerrero Son Goku, has sobrevivido a mis ataques en 2 ocasiones, en esta segunda ocasión usé el poder destructivo como para destruir multiversos, pero aún así fuiste capaz de sobrevivir. Hay algo extraño dentro de ti, un poder excepcional que no permite que mueras, pero dicen que la tercera es la vencida. Esta vez no usaré un ataque de ki, usaré mi puño. Nunca he usado el 25% de mi fuerza bruta, pero esta será la primera vez que lo haga. Un puñetazo con el 25% de mi fuerza podría pulverizar tu cuerpo en menos de un segundo. Mis puños con esa fuerza son más letales que cualquier ataque de ki, pero te aseguro que no sentirás dolor, ni siquiera sabrás lo que sucedió porque ya estarás en el otro mundo, diría Hércules mientras tenía una mirada determinada. ¿Quieres calmarte, hermanito? Aunque oírte hablar tan serio ciertamente me dio escalofríos. Tu fuerza por supuesto que es excepcional, pero yo aún no muestro mi poder, así que presta atención, diría Hades, y al instante se recuperaría de sus quemaduras, moretones e incluso su vestimenta había sido restaurada. Definitivamente hay un poder muy extraño dentro de ti, parecido a un núcleo de máxima energía, diría Hércules. No te haré perder más el tiempo, diría Hades, y de inmediato comenzaría a incrementar su gran ki al punto que todo el inframundo comenzaría a temblar. No solo era el inframundo, sino que el mundo angelical entero. Su ki comienza a crecer rápidamente como si no existiera la palabra límite, pero era evidente, al parecer quería comprobar mi fuerza por su cuenta y entendió que no tiene posibilidades, sino pelea con todas sus fuerzas, se diría Hércules. El mundo angelical no dejaba de temblar, en cada punto de dicho mundo podrían sentir el gran ki de Hades, quien no dejaba de incrementar su ki hasta el punto que se daría una explosión infernal de tanta liberación de poder que incluso se habían formado incontables ráfagas de viento hasta convertirse en tornados. El dios del inframundo finalmente había desatado su gran poder y estaba listo para enfrentar a su hermanito, el dios de la personificación de la fuerza. Ki ya lo he sentido anteriormente, así que Goku era quien se enfrentó a Poseidón, no hay duda de que es él, no puedo estar equivocado, se diría Hércules. En donde se encontraba Hades no había nada más que solo humo, lo cual no dejaba ver a Hércules con claridad, el dios nada más vería una silueta. Guerrero Son Goku, en menos de un minuto te has convertido en un completo dios puro, pero tu energía pertenece a la de un dragón, por eso tú tienes la Super Dragon Ball. Rayos, por un momento las olvidé, aún no te he interrogado, diría Hércules. Veo que sigues sin reconocerme, hermanito, entiendo que no quieras aceptar la realidad, pero fue Zeus quien me hizo esto, erradicó mi cuerpo pero si alma siguió viva, porque yo, el dios del inframundo, no cae tan fácilmente, diría Hades, y saldría entre todo el humo, revelándole su nueva transformación al dios. No puedo creer nada que salga de tu boca, el señor no sería capaz de eliminar a su propio hijo, tú no eres Hades, Hades se encuentra en el inframundo por el resto de la eternidad pero él sigue vivo, diría Hércules. Eso es así. Entonces dime, ¿por qué no has ido a visitarlo y confirmarlo por tu cuenta? Diría Hades mientras tenía una sonrisa y se encontraba de brazos cruzados.
El Señor no permite que nadie se acerque al inframundo, el pecado que cometió Hades fue el peor de todos, por eso tiene que vivir para toda la eternidad en el inframundo sin tener contacto con nadie, diría Hércules. ¿Y crees en todo eso? Veo que no quieres ver la realidad, quítate de una vez esa venda de los ojos, como lo hizo nuestro hermano Erebos, no puedes ser tan ingenuo, mírame, soy yo, Hades, he vuelto, ¿no es sorprendente? Diría Hades mientras tenía una sonrisa maliciosa. No, no me quieras confundir, tú no eres Hades, mi hermano se encuentra con vida, porque un padre nunca acabaría con su propio hijo, de su propia sangre, me estás irritando con tu basura, lo mejor es que acabemos con esto, claramente no eres el guerrero Son Goku, diría Hércules y este comenzaría a depender un instinto asesino mientras una poderosa aura rodeaba su cuerpo. Veo que no has madurado lo suficiente como para darte cuenta de la realidad, a Zeus no le importa a nadie que no sea él mismo, tú sigues aquel niño ingenuo del pasado, te haré entender a golpes si es necesario, diría Hades y este se pondría en guardia mientras tenía una mirada seria. ¿Crees que puedes lograr tal cosa? Me has hecho enfurecer, tú no eres Hades, no eres más que un charlatán, te voy a demostrar de lo que soy capaz, fueron las palabras de Hércules y este comenzaría a incrementar su poderoso ki al punto que todo el mundo era sacudido ante el poder del dios. Sí, eso es lo que me gusta, muéstrame esa furia, muéstrame ese lado oscuro que tanto ocultas, sé que has estado esperando esto durante años, una pelea de verdad, diría Hades mientras tenía una sonrisa arrogante. El gran poder del dios de la personificación de la fuerza había puesto a temblar todo, no había duda de que su ki llegaba incluso a otros mundos, la presión que desprendía el cuerpo del dios agrietaba el suelo, incluso se había formado un poderoso tornado, los relámpagos y rayos no dejaban de caer por todo el lugar. El poder de Hércules había hecho retroceder a Hades, quien se encontraba fascinado al ver que su hermanito se había vuelto extremadamente fuerte. La musculatura de Hércules había incrementado radicalmente al punto que su vestimenta había sido rasgada, no había duda de que había desatado una parte de su poder que jamás había mostrado al mundo y ahora estaba listo para pelear. ¿Cuánto poder, en que te has convertido Hércules? Posee un poder descomunal, esta pelea será realmente buena, no puedo esperar para comenzar, me tendrás que perdonar Goku, pero quiero disfrutar de esta pelea, no todos los días te enfrentas al dios de la fuerza, incluso estoy más emocionado que en mi pelea contra mi hermano Poseidón, se diría Hades quien no podía esperar para comenzar con la pelea. Hércules ya se encontraba listo para iniciar con el combate, no había duda de que esta vez pelearía en serio, después de todo se encontraba furioso porque tenía la idea de que el sujeto que afirmaba ser su hermano no era más que un charlatán. Bien. ¿Qué estás esperando hermanito? Estoy justo aquí. Diría Hades mientras tenía una sonrisa confiada. No me llames de esa manera, no eres Hades, fueron las exclamaciones de Hércules y a máxima velocidad, se iría en contra de Hades con un puñetazo devastador. Pero Hades rápidamente esquivaría el puño de Hércules con facilidad, y al instante haría un contraataque donde de inmediato le lanzaría un puñetazo al dios en toda la cara. Hércules recibiría de lleno el puñetazo en toda la cara, provocando que retroceda muchos metros, mientras se preguntaba cómo rayos Goku había adivinado dónde atacaría. No te distraigas hermanito, tienes mucho que aprender, diría Hades y se encontraba arriba de Hércules con una potente patada. Hércules sería tomado por sorpresa, por lo tanto la fuerza de la patada lo mandaría a máxima velocidad a estrellarse contra una columna de rocas destruyéndola de manera instantánea. Vamos hermanito, apenas estamos calentando, diría Hades mientras se encontraba de brazos cruzados. Hércules a gran velocidad saldría de los escombros, de inmediato se posicionaría frente a Hades con una ráfaga de puñetazos directos. Pero Hades comenzaría a esquivar todos los golpes que lanzaba Hércules, seguía y seguía esquivando esperando la apertura correcta. Los puñetazos que Hércules lanzaba provocaban ráfagas de viento que arrasaban con todo a su paso, la fuerza de sus puños se encontraban a otro nivel y recibir uno de esos directamente podría salir muy mal, algo que sabía perfectamente Hades. Es ahora, se diría Hades y de inmediato le acertaría una poderosa patada en todas las costillas a Hércules. Hércules sería empujado debido a la fuerza de la patada, pero lo que más lo sorprendía era que no podía acertar ni un solo golpe.
Lo veo en tus ojos, esta es la primera vez que alguien te trata de esta manera, nadie ha sido capaz de golpearte de esta manera, pero no eres el único, hubieras visto la cara de Poseidón al darse cuenta que había perdido el duelo, lo traté como a un niño tal como lo estoy haciendo contigo, pero sigues de ignorante que no quiere ver la realidad, sigues sin reconocerme hermanito, diría Hades mientras tenía una sonrisa confiada. Este tipo predice todos mis movimientos pero es como si conociera mi estilo marcial, incluso esa patada que me dio era como mi estilo marcial, ¿qué rayos está pasando? ¿Acaso es posible que sea él? Se diría Hércules mientras se preparaba para atacar nuevamente. Era evidente que estaría como si nada, tiene un cuerpo de acero después de todo, pero al parecer este cuerpo tiene una técnica que puede endurecer el cuerpo por completo como si fuera de acero, es hora de ponerlo en marcha, se diría Hades mientras tenía una sonrisa. Hércules sin perder más el tiempo de inmediato se iría al ataque, de un momento a otro ya se encontraba frente a Hades con otro puñetazo con una fuerza bruta abrumadora. Esta vez Hades se dejaría golpear para comprobar si la técnica de Goku funcionaba, de inmediato recibiría ese puñetazo en toda la cara, incluso se formaría una ráfaga de viento y todo el inframundo sería sacudido. ¿Qué rayos fue eso? Es totalmente diferente cuando lo golpeé la primera vez, esta vez su rostro parecía de acero, se diría Hércules. La fuerza del puñetazo había hecho retroceder a Hades, pero lograría detenerse mientras tenía una sonrisa y sangre escurría de su labio. ¿Cómo lo has hecho? Tú no deberías estar de pie, tu cráneo debería estar fracturado pero claramente no es el caso, ¿qué fue lo que hiciste? Diría Hércules quien se encontraba realmente impresionado por primera vez. Esto es una locura, incluso usando la técnica de Goku aún pude sentir dolor, mucho dolor debo admitir pero no voy a descartar que esta técnica es otra cosa, si no fuera por ella ahora mismo estaría noqueado, la fuerza de Hércules admito que es aterradora y espectacular, ni siquiera está usando ni la mitad de su fuerza y ya es aterrador, se diría Hades mientras se limpiaba la sangre y tenía una sonrisa. ¿Cómo hiciste eso y cómo eres capaz de esquivar mis puños? Diría Hércules con un tono grave en su voz. Veo que estás completamente sorprendido, pero descuida porque yo también lo estoy, es una técnica muy especial debo admitir, pero veo que aún no me crees, puedo predecir tus movimientos porque yo te enseñé ese estilo marcial, ¿no lo recuerdas? Cuando apenas eras un niño, incluso te diste cuenta que soy capaz de usarlo porque soy yo, tu hermano Hades, sé que es difícil de creer pero es la realidad, diría Hades. Hércules no diría nada, estaba extrañamente callado mientras tenía una mirada enfocada en Hades. Estás más callado de lo normal, no tienes algo que decir. Diría Hades con una sonrisa. ¿Eres realmente tú Hades? ¿Realmente lo eres? Diría Hércules. Por supuesto que lo soy tonto, ¿quién más podría ser? ¿Acaso no recuerdas cuando le diste una paliza a uno de los demonios de mi inframundo? Eras apenas un niño y ya tenías la fuerza para destruir multiversos, diría Hades. Rayos eres realmente tú, nadie más conoce esa historia que nosotros. Recuerdo que esa fue la primera vez que me llevaste al inframundo, pero eso significa que todo lo que has dicho es verdad, realmente nuestro padre hizo tal cosa, diría Hércules. Así es Hércules, Zeus no tiene corazón, fue capaz de erradicar mi cuerpo pero mi alma aún permanece, estos años nunca estuve en el inframundo, prácticamente estoy muerto, diría Hades. No puedo creer que el señor haya hecho esto es malo, realmente malo, la imagen que tenía de él se empieza a caer en pedazos, tú Hades, no puedo creer que estés muerto, diría Hércules. Sé que es difícil aceptarlo, pero como dije, mi alma aún permanece y mientras no desaparezca tengo una oportunidad de vengarme, con tu ayuda podríamos reclutar ángeles y dioses, yo me haré cargo de los demonios, después de todo sigo siendo el dios del inframundo, ¿qué te parece hermanito? Diría Hércules con una sonrisa. Yo realmente no sé qué decir, esto es mucho para asimilar, intentar derrocar la soberanía del Señor es algo que no se puede tomar a la ligera, diría Hércules. Escucha hermanito, solo imagina un mundo sin Zeus, podríamos cambiarlo para mejor, podríamos reunir un ejército de dioses, ángeles y demonios para finalmente hacerlo caer, sé que tomarás la decisión correcta, diría Hades con una sonrisa. Está bien, lo haré, intentaré poner de nuestro lado a dioses y ángeles, pero te advierto que no será fácil hermano, diría Hércules. Perfecto Hércules, sabía que tomarías la decisión correcta, diría Hades mientras tenía una sonrisa arrogante.
Ahora tengo que regresar, tendré que inventar una historia para el señor, diría Hércules. Zeus sabe perfectamente que nunca fallas en tus misiones, en cuanto le informes que el trabajo está hecho él te creará sin cuestionar, ahora ve hermanito, suerte y me comunicaré contigo muy pronto, diría Hades. De acuerdo hermano, estaremos en contacto, fueron las exclamaciones de Hércules y a gran velocidad saldría del inframundo y su ki desaparecería del mundo angelical. Tal como lo prometí Goku, he salvado tu pellejo, me costó mucho trabajo hacer entrar en razón a Hércules, créeme que Hércules estaba dispuesto a hacerte cenizas, diría Hades y abandonaría el cuerpo de Goku y finalmente perdería la transformación y había vuelto a su estado base. Rayos mi cabeza da vueltas, pero veo que esta vez no me engañaste, diría Goku. Ahora debo irme Goku, más vale que protejas bien la Super Dragon Ball, me pondré en contacto contigo pronto, ahora debo irme y procura encontrar a tu amigo Hades, diría Hades en la mente de Goku. Espera un momento, ¿qué quieres decir? ¿Por qué? Diría Goku. Muy pronto tendrás respuestas, pero hoy no, diría Hades y finalmente desaparecería de la mente de Goku dejándolo con muchas dudas. Espera Hades, tengo preguntas, ¿qué pasará con el señor? Diría Goku pero no obtendría ni una sola respuesta. Rayos, se ha ido y me dejo con muchas preguntas a las cuales quiero respuestas pero ahora debo hacerle saber a Némesis que todo ha terminado, se diría Goku. Ahora nos situamos en una galaxia totalmente desconocida, en un planeta muy lejano. Parece ser que la batalla terminó, el ki de ambos desaparecieron del radar, tengo la sospecha que Hércules dejó con vida a Goku, pero ¿por qué? Ni siquiera vino a por mí, ¿qué rayos fue lo que sucedió allá? Como sea tendré que estar en alerta por si acaso, al final el señor es completamente impredecible, se diría Hades. Mientras tanto en el mundo de dioses y ángeles puros, ubicación reino del poderoso Zeus, Palacio Real. Señor, he venido a informarle que Hércules ha regresado de la misión, diría Loki. ¿Qué estamos esperando? Hazlo pasar, diría Zeus. El trabajo está hecho señor, diría Hércules quien haría su aparición. Cuéntame cómo te fue, estoy interesado, diría Zeus. No hay mucho que contar, el trabajo es lo mismo, no dura mucho, diría Hércules. ¿No te parece asombroso Loki? Hércules nunca falla y termina con las misiones con un récord impresionante, diría Zeus. Realmente lo es, el dios de la personificación de la fuerza no tiene rivales, diría Loki. Buen trabajo Hércules, pero estás olvidado algo muy importante ¿no te parece? Diría Zeus. El señor está hablando de la Super Dragon Ball, diría Loki. Exacto, y bien Hércules. ¿Dónde están las Super Dragon Ball? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa.